Karen Chasek, buenos días, Buenos días, y Karen. buenas nuevas. Sí, buenas nuevas para arrancar la semana con ánimo. Muy bien. Exactamente. Y con una felicitación, por supuesto, a los abuelos. Claro. Feliz Que día de nos los están abuelos. viendo. Sí. Feliz día del abuelo. Y bueno, es que lo que mencionaste al principio, ¿no? La esperanza de vida. Cuando alguien nos pregunta cuáles son los grandes avances o los grandes logros de las últimas décadas o del siglo pasado, ¿no? Piensas siglo XX y entonces se te ocurre el avión, se te ocurre la televisión, el cine. Teléfono celular. El internet, claro. Internet. Los depósitos desde el teléfono. Ya no tienes que hacer cola en el Pero banco. no pensamos en el que quizá es el mayor avance, ¿no? Que se ha dado y es la esperanza de vida. Sí. Todavía en los años 30, bueno, en 1930, todavía la gente acudía a las iglesias o los templos a suplicar el milagro de llegar a los 40 años Es enteros. increíble. Bien, ¿no? 40 años era el Bárbaro. tiempo, era la esperanza Claro. de vida de las personas. Sí, sí, en aquel entonces. Y ahora, muy bien, podemos considerar, si la genética así lo permite, ¿no? Algunos casos no, pero el mexicano promedio sí vive entre 75 y 80 años. Y esta es una noticia fabulosa. Se ha duplicado, ¿no? Claro, porque además, tiempo atrás, como que la sociedad, la cultura se dedicó a satanizar la llegada a la tercera edad, ¿no? Esta tercera etapa. No, imaginabas que cruzando los 60 años ya se acabó la vida, la posibilidad de aventuras, la posibilidad de emprender algo. Si te iba bien, vas a ser una niñera de tiempo completo de los nietos. Sí. Si te va bien, más o menos, no te van a llevar a un asilo, te van a acomodar en un buen lugar en la casa donde te pueda ver quien entre y te salude. ¿No? Habían unas ideas terribles, como que se acababa todo. Y de ninguna manera, yo creo que compartirán conmigo esto. Las personas que conozco mayores de 60 llegan perfectamente vitales, con sus facultades completas y tienen la oportunidad de emprender otro tipo de aventuras. Definitivamente. ¿no? Karen, Claro. pero también es que ha sido un cambio que no se da solamente en la edad adulta, sino desde muy joven. Hay cambios ya en estas últimas generaciones. Ya se ha postergado un poco el hecho de la paternidad, de la maternidad. Claro. También se han ampliado estos deseos de lograr otro tipo de objetivos profesionales, otras expectativas. ¿Esto ha sido determinante para que nuestro tiempo de vida se haya prolongado también? Yo creo que ha sido determinante porque se han multiplicado las motivaciones. Claro que lo más determinante ha sido pues los avances científicos en ese tema, ¿no? Claro. Pero el avance científico no es suficiente para motivar que un ser humano quiera vivir más. Está en la mente. ¿Es está psicológico? en Sí. Yo creo que sí es mental y también espiritual, ¿no? Sí. Son las dos grandes motivaciones. Sí. De hecho, si estás sano acá, entonces... es que, bueno, sí nos alcanzan a ver. porque claro. estoy haciendo señas. Si estás sano en la mente, si estás sano en tu corazón, pues en el cuerpo se va a reflejar esa salud, ¿no? Definitivamente. Claro. así es. Y es por eso que se está también aumentando la esperanza de vida, porque hoy las personas, en lugar de irse hacia abajo, ven nuevas posibilidades, ¿no? Sí. Se pueden poner al día en cosas que dejaron postergadas porque echaron a andar una familia, echaron a andar un negocio y ni modo, había que ver por eso. Entonces, hoy conoces a un montón de personas que acuden a estudiar un nuevo idioma, que están cocinando por Viajan. primera vez, viajando, Sí. yendo a museos. Además, la ciudad y el país ya tiene un montón de clubs para personas de Ah, ¿de tercera verdad? edad. Muy bien. Sí, según el INAPAM hay 5.500 clubs. Y hay otro tipo de clubs que no son los oficiales del INAPAM a los que la gente puede acudir. Claro. Oye, ¿y No qué te voy a echar mamá, no voy a decir a dónde vas tú, pero mamá también se reúne con otras mujeres que ya rebasaron los 60 y sí, tienen una vida muy activa. Muy bien. Oye, muy bien. ¿Y qué sucede con esta propia apreciación, amor y revaloración de uno mismo? Porque lo platicábamos ahora, ¿no? En épocas antiguas, el adulto mayor era esa persona a la que le tenías que tener respeto, que más te enseñaba, era el que tenía ese conocimiento ancestral que te daba. De pronto empezaron a perder ese lugar y ahora siento que se está retomando, pero ¿cómo lo pueden hacer ellos mismos, Karen? Es
que el adulto, obviamente, el adulto mayor, claro que recibe ese respeto, pero es que poniendo en práctica toda la experiencia de vida. Sí. Uno de los grandes regalos, platicando con algunas personas mayores de 60, me decían que este es el momento de vida en el que se sienten más satisfechos, más felices. Ahí está. Han cambiado las prioridades. Más plenos. Claro, ya no están viviendo con la urgencia, incluso tienen tiempo de meditar y reflexionar lo que ha sido su vida, lo que han aprendido. Está esta posibilidad de reconciliarte contigo, de reconciliarte con la que ha sido tu historia. Y entonces ahí tienes un montón de aprendizaje que es el que le estás compartiendo a los otros. Sí, sí. Cuando alguien te dice, hey, ¿no? A alguien ya mayor. Claro. Espera, esta situación, este problema que te angustia tanto, ¿ya lo miraste del otro lado? Es porque estas personas... ¿Ya han tenido- pasado por ahí? Ya pasan por ahí, pero además ahora, precisamente porque están en esa plenitud de facultades todavía, pueden hacer esa revisión de vida. Y entonces todo eso que se vivió, todo el aprendizaje ahora sí se integra, ¿no? Porque lo puedes vivir nada más en la urgencia como vivimos ahorita, ¿no? Los de la segunda etapa de vida. Y se te pasan de largo un montón de cosas. Oye, y ahora lo podemos ver precisamente porque existen pues diferentes programas, ¿no? Tanto en gobierno como en la iniciativa privada, de actividades, hay viajes exclusivos para personas de la tercera edad. Y esto es también porque ellos mismos lo piden, ¿sabes? Entonces ahí ves precisamente Las ganas de vivir. las ganas de vivir, ¿no? Y de seguir haciendo y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Por supuesto, o sea, es esta motivación que te da el entender que, wow, en realidad todo lo que viviste, pues sí, ¿no? Hubieron un montón de batallas, no todas las ganaste, pero la vida tenía su lógica y fue maravilloso, ¿no? Ahí está. Y sigue siendo. Tienes todavía otros 20 años, ¿no? Mínimo. Claro, Ojalá que es así sea. mucho. Muchísimo. Karen, muchas gracias.